Donald Trump regresó a la Casa Blanca con la intención de hacer grande al país de nuevo. Más allá de ser un simple juego de palabras, su objetivo también incluye la expansión territorial. Trump ha insistido en su propuesta de comprar Groenlandia, ha abogado por retomar el Canal de Panamá, ha insinuado que Canadá podría ser un estado de la Unión, pero la mayoría cree que esto último es solo una broma. Toda esta retórica no ha pasado desapercibida en Puerto Rico. Muchos puertorriqueños se han preguntado, ¿y nosotros qué? Un gran segmento de la población de Puerto Rico, cerca del 50%, ha buscado desde hace tiempo convertir la isla en un estado. Sin embargo, esto depende en última instancia del Congreso, y por razones que van desde la indecisión de los puertorriqueños hasta la conveniencia política de los congresistas estadounidenses, el tema ha sido ignorado durante mucho tiempo. En las últimas elecciones celebradas en Puerto Rico, el Partido Estadista obtuvo una abrumadora mayoría de escaños en el Congreso local, así como la gobernación, y está decidido a romper el estancamiento. En enero de este año, con 20 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el Senado de Puerto Rico aprobó una solicitud instando al presidente y al Congreso de los Estados Unidos a responder con diligencia para finalmente poner fin al estatus territorial de la isla después de 127 años. Con los resultados del último plebiscito celebrado en noviembre de 2024, la gobernadora Jennifer González viajó a Washington para hacer campaña por la estadidad. Al parecer, la estadidad ha ganado 4 plebiscitos celebrados sobre el tema desde 2012. Sin embargo, dichas votaciones no fueron vinculantes, y los resultados han sido impugnados por no ser lo suficientemente decisivos como para provocar una respuesta del Congreso. Los defensores de la estadidad buscan sacar a Puerto Rico del estatus político actual, conocido localmente como el ELA, que ha sido culpado del estancamiento económico y considerado inadecuado para las realidades de Puerto Rico en el siglo XXI. Bajo el ELA, Puerto Rico recibe cierto grado de autonomía, permitiéndole conservar su ciudadanía estadounidense y recibir fondos federales para diversos programas. Durante los últimos 30 años, una combinación de acontecimientos perjudicó la competitividad de Puerto Rico. Por un lado, la isla perdió incentivos fiscales para la industria local y, por otro, Estados Unidos firmó tratados de libre comercio con otros países de la región que ofrecen mano de obra más barata, impuestos más bajos y costos energéticos más bajos. Los defensores de la estadidad creen que, como Estado, Puerto Rico tendrá derecho a mayores fondos del gobierno federal que le permitirían impulsar sus sistemas de salud y educación, su infraestructura y su seguridad pública. Además de la estadidad y el actual estatus de Estado libre asociado, la alternativa es la independencia, que ha ido creciendo pero no lo suficiente como para considerarse un escenario probable a corto plazo. Este debate es más relevante que nunca en Puerto Rico. Cada expresión del presidente Trump o de funcionarios de su círculo es cuidadosamente estudiada y debatida por los medios de comunicación de la isla. Imaginen el revuelo que se armó cuando Elon Musk mencionó brevemente a Puerto Rico durante su última aparición en el podcast de Joe Rogan. Antes de citar a Elon Musk palabra por palabra, debo explicar el contexto. Hablaba de cómo, en su opinión, los políticos demócratas quieren permitir que un gran número de personas de otros países, que eventualmente se convertirán en ciudadanos y votarán por los demócratas en detrimento de los estadounidenses, y luego, una vez asegurada la mayoría electoral, usarla para admitir a Washington, D.C. y Puerto Rico como estados, lo que, en su opinión, convertiría al país en un gran estado unipartidista, un estado demócrata. Esta, dice, es la razón por la que se lanzó con todas sus fuerzas por Trump en 2024. Cito, la razón por la que me decanté tanto por Trump fue porque para mí esto era una encrucijada muy obvia. Si tuvieran 4 años más, legalizarían suficientes inmigrantes ilegales en los estados clave para que estos dejaran de serlo y simplemente se convirtieran en estados demócratas. Entonces ganarían la presidencia, ganarían la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia. Luego convertirían a Washington, D.C. en un estado, quizás a Puerto Rico, sumarían 4 senadores adicionales, ampliarían la Corte Suprema, de modo que la Cámara de Representantes, el Poder Judicial, el Senado y la Presidencia serían todos demócratas, y luego seguirían importando más inmigrantes ilegales para consolidar ese resultado. Básicamente lo que sucedió en California. Fin de la cita. Musk, uno de los funcionarios de mayor confianza de Trump, se hace eco de lo expresado por otros republicanos en el pasado.
Temen que admitir a Puerto Rico simplemente significaría dar a los demócratas 2 escaños más en el Senado y más poder en la Cámara de Representantes. Como dije antes, la oposición a la estadidad no se limita a facciones en Estados Unidos continental. El periódico puertorriqueño El Nuevo Día informó que, en medio de la cumbre a favor de la estadidad en el Congreso, el comisionado residente de Washington, Pablo José Hernández, declaró en la Cámara de Representantes que fue elegido para impulsar iniciativas de desarrollo económico para Puerto Rico. Hernández insistió en que, si se suman las papeletas en blanco y nulas del plebiscito del 5 de noviembre, el 51% de los puertorriqueños se negó a votar por la estadidad. Hernández declaró lo siguiente tras la conclusión de la sesión del lunes de la Cámara de Representantes. Ese día, el pueblo de Puerto Rico me eligió con el claro mandato de centrarme en el desarrollo económico y la reconstrucción, no en el estatus político. El gobierno de Puerto Rico puede dedicar su tiempo a lo que quiera. Yo no puedo dedicarlo, ni lo dedicaré, al tema del estatus. Prefiero hablar del estado de nuestra red eléctrica y de todos los pasos que debemos dar para solucionarlo. Prefiero hablar de una agenda que una a puertorriqueños, demócratas y republicanos. Señor presidente, la unidad, no la división, es el camino a seguir. Lo cierto es que, si se gestiona bien, Puerto Rico podría beneficiarse de los aranceles de Trump a Canadá, México y China de diversas maneras, dependiendo de cómo reaccionen las empresas y los inversores a las barreras comerciales. A medida que las empresas estadounidenses enfrentan mayores costos al importar productos de China, México o Canadá, podrían buscar ubicaciones alternativas dentro de la jurisdicción estadounidense. Puerto Rico ya cuenta con un sólido sector de fabricación de productos farmacéuticos y de dispositivos médicos. Si los aranceles encarecen las materias primas o los productos de China, las empresas podrían expandir la producción en la isla para evitar esos costos. Sin embargo, los altos costos de electricidad de Puerto Rico y los problemas de recuperación tras los huracanes aún limitan su competitividad, por lo que abordar estos problemas es fundamental. A esto se refería el comisionado Hernández cuando habló de reparar la red eléctrica de la isla. Los desafíos para la estadidad no se limitan a Washington, D.C. En el contexto de la votación del Senado celebrada en Puerto Rico en enero, la senadora Ada Álvarez Conde, del Partido Popular Democrático, PPD, comentó sobre la falta de interés de Trump en la isla, enfatizando que su primera mención fue sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en un estado, no Puerto Rico. Afirmó: "Esa es la verdad, y es dolorosa para quienes apoyan la estadidad y aspiran a ella". A pesar de los obstáculos tanto en Puerto Rico como en Washington, no todos pierden la esperanza. Por el contrario, las fuerzas a favor de la estadidad se muestran vigorosas. Sus defensores celebran que la gobernadora Jennifer González esté planteando el debate sobre el estatus en el Congreso. Si el Congreso acuerda celebrar un plebiscito vinculante, es poco probable que las fuerzas que se oponen a la estadidad se unan para derrotarla. No olvidemos que el hecho de que las votaciones anteriores sobre el tema no fueran vinculantes tuvo un impacto directo en la forma en que la gente emitió su voto. Por favor, díganme en los comentarios si creen que Puerto Rico tiene posibilidades de convertirse en estado durante la actual administración Trump. Si apoyan otras opciones de estatus, por favor, díganme cuáles y por qué.